Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos realizando el práctico 8. Sí, el práctico 8 de las nociones de cinemática. La clase anterior nosotros habíamos hecho todo un teórico acerca de lo que eran las componentes de la cinemática, tanto en desplazamiento como en velocidad y aceleración. Hoy vamos a hacer ejercicios acerca de lo mismo, ¿no? Bien, en primer lugar nos plantea este ejercicio. Para ir de una ciudad a otra, un vehículo recorre por carreteras rectas, primero 42 kilómetros, norte 15 grados este, luego 46Y más 46J kilómetros, y finalmente 80 kilómetros, 20 grados. Nos pide determinar entonces, ¿no? Determinar. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar A, los desplazamientos realizados. Literal B, el vector posición de cada punto. Literal C, el desplazamiento total realizado. Literal D, el módulo del desplazamiento. Y literal E, la distancia recorrida. Bien, para esto es muy conveniente también tener un grafiquito que nos ayude a pensar en cómo es que se desplaza esto, ¿no? Vamos a ver que no es indispensable el gráfico, porque todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de manera analítica, ¿sí? Más no tanto deductiva, quizá como nos podría ayudar un gráfico, ¿no? Entonces, fíjese, desde el origen, desde el primer origen, se desplaza 42 kilómetros, norte 15 grados este. Aquí están los 15 grados. Luego después 46Y más 46J. Y finalmente 80 kilómetros, pero a 20 grados. Como ustedes pueden ver, esto está hecho en forma del polígono, una suma de vectores en forma del polígono. Entonces, sin más dilación, vamos con el literal A. Bien, ¿qué nos pide en el literal A? Nos pide los desplazamientos. Los desplazamientos. Bien, para realizar los desplazamientos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues primero y antes que nada, que los vectores estén en forma de vectores base. ¿Ok? Entonces, como nosotros podemos ver, el primer vector no está en coordenadas en función de sus vectores base, lo escribimos por acá. 42 kilómetros, norte 15 grados este. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero lo vamos a transformar a polar, ¿sí? ¿Cómo se transforma a polar? Pues bueno, si ustedes saben que está a 15 grados y que todo un cuadrante tiene 90 grados, pues lo que está aquí debe tener 75 grados, claramente, porque 75 más 15 forman los 90 grados que necesitamos. Entonces, esto es 42 kilómetros, punto y coma, 75 grados. Fíjese, sencillamente he transformado el vector que estaba en coordenadas geográficas, lo hemos transformado a coordenadas polares. Ahora, ¿cuál es la idea de transformar a coordenadas polares? Que yo puedo hacer el artilugio en mi calculadora, ustedes ya saben, lo voy a escribir por acá, Shift, en su calculadora escriba Shift, luego va a poner la tecla Rec, generalmente está en el menos de las calculadoras. Cuando usted haga eso, se le va a abrir un diálogo en la calculadora donde le va a aparecer Rec y así. Usted lo que va a escribir es 42, la coma que yo ya le había enseñado, que es Shift, abro paréntesis, perdón, Shift, cierro paréntesis, le va a salir una coma y ponemos los 75 grados acá, 75. Una vez que usted tenga y aplaste Enter en esto, usted le va a dar las coordenadas en X y le va a dar las coordenadas en Y. Entonces, en mi caso, sí, en mi caso, cuando yo pongo esto en la calculadora, me sale 10.87i, 10.87i más 40.57j, más 40.57j, y estos son kilómetros. Bien, entonces ahí recién yo tendría mi desplazamiento 1. ¿Sí? Mi vector desplazamiento 1 va a ser 10.87i más 40.57j.
kilómetros. Apenas ahí tengo mi primer desplazamiento. Tiene que estar en vectores base. ¿Por qué? Por comodidad, por comodidad. Bien, en el desplazamiento 2 no hay ningún problema porque el ejercicio ya me lo da en vectores base. 46i más 46j kilómetros. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. En lo que sí va a haber un poco de inconveniente va a ser más bien en el desplazamiento 3 porque al igual que el desplazamiento 1, esto está en coordenada polar. Lo pongamos acá, 80 kilómetros, 80 kilómetros, 20 grados. 80 kilómetros, 20 grados. Igual, vamos a poner lo mismo. Shift, Rec, solo que en lugar de 42 y 75 va a poner 80 y 20. Una vez que usted haga eso, le debe salir 75.18, 75.18 y no se olvide que estos son valores aproximados. Me refiero en la centésima, ¿no? Acercados a la centésima. 18i más 27.36j. Y esto es kilómetros. Simplemente lo expresamos, ¿no? El desplazamiento 3 es 75.18i más 27.36j kilómetros. Ahí estaría nuestro desplazamiento 3. Pero, ¿qué es esto, mis estimados estudiantes? Porque ustedes aquí solamente ven esto. El desplazamiento 1 es lo que va desde el origen hasta el punto A. Es decir, me moví 10 en X y subí 40 en J. Para el desplazamiento 2, a partir de la A me moví 46 en y subí 46 en J. Luego, a partir de la B, me moví 75.18 en y subí 27.36 en J. Los desplazamientos son dependiendo del nuevo origen. Primer origen, segundo origen, tercer origen. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí los desplazamientos. ¿Alguna pregunta, alguna duda si lo tienen, por favor? Igual esto queda grabado y se lo subo a YouTube, así que no hace falta que se esmeren mucho copiando. Yo ya lo subo a YouTube. No va a haber preguntas, sigamos. Perdón. Literal B. Nos pide ahora los vectores posición en cada punto. ¿Ok? Si nos pide los vectores posición en cada punto, está preguntándonos por el vector posición de A, posición de B, posición de C y bueno, y posición de C, ¿no? Pero yo debo recordar que el desplazamiento, ¿sí? Vamos a poner acá esa fórmula. El vector desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Pues en este caso nosotros tenemos posición de A, posición de B y posición de C. Las posiciones dependen del origen, no de los orígenes alternativos de acá, sino del origen inicial, ¿no? El primero. Entonces, para encontrar este literal B, que son los vectores posición, de cada punto, lo que nosotros tenemos que hacer es simple y llanamente preguntarnos, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar el desplazamiento 1? Perdón, la posición de A, por ejemplo. Entonces, usted dice, a ver, el desplazamiento 1 te va a ofrecer ese dato. ¿Por qué el desplazamiento 1? Porque el desplazamiento 1 es posición final. Si yo me moví en principio de aquí y terminé acá, será la posición de A, que es la posición final, menos la posición inicial, ¿Cuál era la posición inicial? La posición inicial es aquí en el origen. Luego, como lo que estoy buscando es el vector posición de A, vamos a despejarlo, ¿no? Esto ya se los digo yo. La posición inicial es 0 porque es el origen. Entonces, el vector posición de A termina siendo en realidad el desplazamiento 1. El vector desplazamiento 1. Es decir, que la posición de A será 10,87i
10,87 más 40,57 J kilómetros. Y tenemos ahí nuestra posición de A. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra posición de A. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la posición de B. ¿Dónde hacemos la posición de B? Pues igual acá, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, en el desplazamiento 2. En el desplazamiento 2, ¿por qué en el desplazamiento 2? El desplazamiento 2 tiene origen aquí, finalización acá. Entonces, la posición 2 es la posición de B, que es la final, la posición de B, menos la inicial, que sería la posición de A, menos la posición de A. ¿Por qué la pongo con colorcito negro? Pues porque lo acabamos de encontrar aquí. Despejando la posición de B, tendríamos que la posición de B es igual a desplazamiento 2, el desplazamiento 2 más la posición de A, porque la posición de A de restar la pasamos a sumar. Entonces el desplazamiento 2 más la posición de A. Luego, la posición de B, que ya va a ser algo conocido, no me va a alcanzar acá, lo sé, así que voy a ponerle para acá abajito. Le ponemos por acá abajito, voy a decir que la posición de B va a ser igual a la posición, el desplazamiento 2. El desplazamiento 2, que ese es un dato, ya lo habíamos encontrado, es 46i más 46j, el segundo desplazamiento, kilómetros, más la posición de A, que ya la sabíamos, que era 10,87i más 40,57j kilómetros. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos I con I, J con J, y vamos a obtener que la posición de B va a ser igual a 56,87i más 46 más 40, 86,57j kilómetros. Y ahí estaría la posición de B. Ahora, lógicamente, esto es con respecto al origen. ¿Sí? Esto es con respecto al origen. Bien. Entonces ya tengo posición de A, ya tengo posición de B, ahora me falta la posición de C. Ahora, la posición de C con respecto al origen, ¿sí? Igual la podemos encontrar. Bueno, vamos separando aquí un poquito. Sí. La posición de C la podemos encontrar en el desplazamiento 3. El desplazamiento 3, ¿qué será? Es esto, ¿no es cierto? Esta es la posición inicial y esta es la posición final del desplazamiento 3. Entonces, igual, ¿a qué es igual el desplazamiento 3? A posición final. La final sería la posición de C, ¿sí? Final menos inicial, que sería la posición de B. Menos la posición de B. Despejándole la posición de C, despejando la posición de C, nos va a quedar que esto que está restando lo pasamos a sumar. Es decir, nos quedaría el desplazamiento 3 más la posición de B, la posición de C. Es decir, la posición de C nos va a resultar de sumar el desplazamiento 3. El desplazamiento 3 es 75,18i más 27,36 J kilómetros más la posición de B, que está acá arribita nomás. 56,87i más 86,57j kilómetros. De la misma manera, sumamos I con I, J con J, I con I, J con J,
Y tendríamos que la posición del vector C nos va a resultar 132.05i más 113 más 113.93 J kilómetros. Bien, entonces ahí tendríamos ya la posición del vector C. Posición de A con respecto al origen, posición de B con respecto al origen, que sería esta lineita entrecortada de acá, y la posición de C con respecto al origen, que sería pues casi que la resultante si sumáramos como el método del polígono, ¿no? Entonces, listo, está el literal B hecho. Vámonos rapidito, por favor, al literal C, el desplazamiento total realizado. Bien, el desplazamiento total realizado, si hubo desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3, el desplazamiento total realizado sería lo lógico hacer la suma de los desplazamientos, ¿no es cierto? Entonces, literal C, el desplazamiento total, Bien, el desplazamiento total realizado sería entonces, pongámosle así, ¿no? El desplazamiento total realizado sería el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el desplazamiento 3. Bien, voy a sumar en forma vertical, no horizontal, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento 1? El desplazamiento 1 es 10.87i más 40.57j kilómetros. El desplazamiento 2 sería 46i más 46j kilómetros. Perdón. El desplazamiento 3 sería 75.18i más 27.36j kilómetros. La suma de estos tres me va a dar el desplazamiento total. El desplazamiento total será entonces la suma de estos tres, que nos daría 132.05i, y la suma de estos tres, que nos daría 113.93 J kilómetros. Que si le ven cara de conocido a este desplazamiento total, ¿sí? Si le ven cara de conocido a este desplazamiento total, es el mismo vector posición de C. Y es que es lógico. Si usted suma por el método del polígono, ¿no? Este desplazamiento más esto, la resultante va a ser la unión entre el origen y la flecha del último vector. Entonces, hace sentido que el vector posición C sea la suma de todos los desplazamientos también. Sigamos con el literal D. En el literal D me pide el módulo del desplazamiento. Literal D, módulo del desplazamiento. Módulo del desplazamiento. ¿Pero de cuál? Si no nos dice de cuál, asumimos que es del total. Módulo del desplazamiento. Si no me dice de qué desplazamiento, yo asumo que es el total, ¿no? Bien, entonces, yo para eso necesito primero el valor del desplazamiento total, ¿no? El desplazamiento total eran 132.05 y más 113.93 kilómetros. Para hallar este módulo, el módulo de este desplazamiento, usted puede hacer así, entre barritas, el módulo del desplazamiento total va a ser igual, y usamos el teorema de Pitágoras. 132.05 al cuadrado más 113.93 al cuadrado. Luego, el módulo del desplazamiento total, cuando usted haga esto en su calculadora, lo que le va a salir es 174.41 kilómetros, y ya habría usted encontrado el módulo del desplazamiento total. ¿Sí?
el módulo del desplazamiento total. Ahora quiero que por favor se grabe esto, ¿no? El módulo del desplazamiento total son 174.41 kilómetros. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora vamos a comparar con la distancia recorrida. ¿Qué es este 174.41? Es la distancia que hay desde el origen caminando, ¿sí? Caminando hasta llegar a la C. Es esto, ¿sí? 174.41. Ahora, si nosotros, pasemos al siguiente literal. Ahora, si nosotros nos pide la distancia recorrida, escribámoslo acá, literal E, la distancia recorrida. Si nos pide la distancia recorrida no va a ser lo mismo que dijimos anteriormente, sino en la distancia punto por punto. ¿Sí? La distancia punto por punto. Como necesito la distancia punto por punto, voy a tener que sacar el módulo de cada desplazamiento. Bien, entonces la distancia 1, por ejemplo, la distancia 1 va a ser el módulo del desplazamiento 1. El módulo del desplazamiento 1. Pero da la casualidad que el desplazamiento 1, como estaba en primer lugar en coordenadas geográficas, y la coordenada geográfica ya me da el módulo, puedo poner directamente que la distancia 1 son 42 kilómetros. Fácil. Vamos ahora con el siguiente, distancia 2. La distancia 2 pues va a ser claramente el módulo del desplazamiento 2. Módulo del desplazamiento 2. Pero para este caso no tenemos tanta suerte porque este sí nos dio en vectores base. Es decir, que nosotros lo que vamos a tener que hacer es hacer el teorema de Pitágoras y sacar su módulo. Nada más. Entonces, con el teorema de Pitágoras sería 46 al cuadrado más 46 al cuadrado, raíz, y la raíz de eso nos da 65.05 kilómetros. 65.05 kilómetros. Ya tengo la primera distancia, ya tengo la segunda distancia, es decir, de aquí a acá han habido 42 kilómetros, de aquí a acá han habido 65 kilómetros, y de B a C me falta, que esa sería la distancia 3. La distancia 3 sería el módulo del desplazamiento 3. Bien, y ventajosamente este vector 3 también está en forma de coordenadas polares. Entonces, son 80 kilómetros la distancia, ¿no? Entre B y C. Entonces, listo. Ya tenemos las tres, pero como la distancia recorrida es la distancia total va a ser igual a la suma de las tres distancias. O sea, 42 kilómetros más 65.05 kilómetros más 80 kilómetros. Finalmente, yo puedo decir que la distancia total, sumando todo esto, nos va a dar 187.05 kilómetros. ¿Se acuerda que le dije que se acordara de lo anterior? ¿Sí? El módulo del desplazamiento total nos había salido 174.41 kilómetros. Y la distancia nos sale 187.05. Le explico por qué es que le dije que se acordara. A ver, yo voy a marcar con rojo el módulo del desplazamiento total. Marco con rojo. Este es el módulo del desplazamiento total. 174.41 kilómetros. Esto es el desplazamiento total. El módulo del desplazamiento total es lo que acabo de marcar con rojo. Pero la distancia en cambio la voy a marcar con azul. ¿Sí? La distancia es en cambio lo que me fui, la distancia recorrida desde el origen hasta A, desde A hasta B y desde B hasta C.
Por eso es que el módulo del desplazamiento sale menor, 174.41, y claro, porque voy desde el origen directo hasta la C. Mientras que en la distancia recorrida yo parto del origen, visito A, después visito B y luego llego a C. Bien, es nada más para que entiendan esa diferencia. Bien, entonces hemos hecho ya todos los literales de este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio que es de velocidad. Ok, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Un avión de pasajeros vuela rectilíneamente, primero a 450 kilómetros, 17 grados en 25 minutos, luego 180 kilómetros, norte 18 grados oeste en 12 minutos, y finalmente menos 285 y menos 43 J kilómetros en 20 minutos. Nos pide determinar A, los desplazamientos realizados, literal B, la distancia total recorrida, literal C, la velocidad media, literal D, la rapidez media. Aquí en velocidad y en rapidez solamente voy a hacer en un desplazamiento y aquí en la rapidez en un desplazamiento porque no me va a alcanzar el tiempo. Vamos con el literal A. En el literal A nos pide los desplazamientos realizados. ¿Cómo sabemos los desplazamientos realizados? Son, sí, vamos a poner aquí el desplazamiento 1. Los desplazamientos tienen que ser expresados siempre en I y en J. Este primer desplazamiento que ustedes pueden ver, 450 kilómetros, 17 grados, está en coordenada polar, lo cual nosotros no lo queremos así, sino lo queremos en vectores base. Lo que vamos a hacer es primero transformar de polar a rectangular. Así que usted va a escribir en su calculadora Shift, ¿sí? Shift más Rec. Se le va a abrir un diálogo en la calculadora que va a aparecer así, Rec y un paréntesis. Y usted lo que va a poner es 450, la coma que le enseñé, que es con Shift, cerrar paréntesis, y 17 grados, 17. Madre mía. Una vez que usted ponga eso, le va a dar las coordenadas en X y le va a dar las coordenadas en Y. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy poniendo esto en mi calculadora ahora. ¿Y qué es lo que me sale? Me sale que el desplazamiento 1 en lugar, sí, de estar en coordenadas polares, lo transformamos a vectores base. Es decir, 430.34i más 131.57j kilómetros. Ahí está apenas mi desplazamiento 1. Ahora, mi desplazamiento 2. Necesito mi desplazamiento 2. ¿Qué pasa con el desplazamiento 2? Pues de la misma manera, solo que este está en coordenada geográfica. ¿Qué voy a tener que hacer? Transformar de geográfica a polar y de polar a rectangular. Entonces, bien, aquí está 180 kilómetros, punto y coma, norte, 18 grados oeste. Transformemos esto a polar. A ver, ¿dónde son norte, 18 grados oeste? Aquí es el norte, acá es el oeste, 18 grados sería más o menos por acá. Pero para transformar a coordenadas polares no se olvide que debe estar en función de la X positiva, es decir, toda esta vuelta. De aquí a acá hay 90 grados, por ser el primer cuadrante. Y de aquí a acá los 18, lo que significa que el ángulo teta polar va a ser 90 grados más 18 grados. El ángulo teta polar va a ser 108 grados. Entonces, esto en realidad son 180 kilómetros, 108 grados. Y ya que hemos transformado a polar, podemos usar el mismo artilugio de acá arriba, ¿sí? Para transformar polares a rectangulares. Si transformo polares a rectangulares, perdón, agüita, le van a llevar. Está muy fuerte, ¿no? Sí, 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 está bien.
Hola. Esperen un momentito, por favor. Listo, sigamos, ¿no? Entonces, bien, una vez más utilizamos este artilugio que les dije para transformar de coordenada polar a rectangular. Shift más rec. Decía Shift más rec. Se les abre el diálogo, ustedes ponen 180, la coma que les enseñé, 108 grados y finalmente nos va a dar el desplazamiento 2. ¿Cuánto es el desplazamiento 2? Es menos 55, menos 55.62 y más 171.19 J kilómetros. Ahí tendríamos ya el desplazamiento 2 en vectores base. El desplazamiento 3 ventajosamente ya está en vectores base, así que no vamos a tener casi que ningún inconveniente con eso. Pues solamente tenemos que poner los menos 285 y menos 43J kilómetros y ya estarían los tres desplazamientos y con eso el literal A. Sencillo, muy sencillo, ¿no? Luego vamos con el literal B que nos pide la distancia total recorrida. Para hacer la distancia total recorrida, nosotros hacemos los módulos de los desplazamientos. Bien, entonces vamos literal B, la distancia total recorrida. A ver, para la distancia 1, nosotros necesitamos el módulo del desplazamiento 1. Ventajosamente, en el primer vector ya nos da el módulo, que son 450 kilómetros, así que por esa parte ya estaría listo. La distancia 2 es igual el módulo del desplazamiento 2, que también nos da que son 180 kilómetros. Y para la distancia 3, en cambio, yo necesito el módulo del desplazamiento 3, que eso si no lo tenemos, eso nos toca hacer con el teorema de Pitágoras. Tenemos menos 285 al cuadrado más menos 43 al cuadrado. Finalmente, con esto tendríamos que la distancia 3 es, esto es 288.23, 288.23 kilómetros. Pero sabemos que la distancia total es la suma de las tres, ¿no? La suma de 450 más 180 más 288.23 kilómetros todas. La distancia total recorrida han sido entonces 918.23 kilómetros. ¿Está bien? Listo, entonces esa sería la distancia total recorrida. Vamos ahora con el literal C. Ahora les digo, acá tendría que hacer la velocidad media para el primer desplazamiento, la velocidad media para el segundo desplazamiento y la velocidad media para el tercer desplazamiento. Ahora bien, no me va a dar el tiempo para hacer las tres, así que voy a hacer una nada más, ¿ok? Voy a hacer la primera. La velocidad media para el trayecto 1, si para el desplazamiento 1, pues lógicamente voy a necesitar del desplazamiento 1 y de la variación de tiempo 1. Luego, ¿cuál es la variación o el desplazamiento 1? El desplazamiento 1 es algo que nosotros ya habíamos transformado esto de acá, que eran los 430.34i más los 131.57j. Ahora, el tiempo. Aquí no se olviden que nosotros estamos trabajando en kilómetros. Y si estamos hablando de kilómetros, el tiempo tiene que estar en horas. Entonces aquí donde nos dice 25 minutos, lo que usted va a hacer es transformar 25 minutos
Una hora tiene 60 minutos. Entonces minutos y minutos se simplifican y 25 dividido 60 nos va a dar 0.42. 0.42 horas. Entonces ponemos acá 0.42 horas. Y el momento de dividir cada cantidad, 430.34 dividido para 0.42, nos va a dar 1024.62 y más 313.26 J, pero esto en kilómetros por hora, y esa sería la velocidad media para el transcurso 1, ¿de acuerdo? Esto lo puede atrasar o poner pausa en el video. Vamos por favor a la rapidez 1 ahora. No se olvide que la rapidez media no se la pone ya con la flechita de acá. Aquí vamos a obtener la rapidez mediante la distancia 1 sobre la variación del tiempo 1 igual. ¿Cuál era la distancia 1? La distancia 1 eran 450 kilómetros. Aquí lo decía, 450 kilómetros en 25 minutos, pero nosotros no ponemos minutos, sino 0.42 horas, porque los kilómetros se llevan con las horas. Al dividir esto, nos va a quedar ¿cuánto? 450 dividido 0.42 nos da 1071.43 kilómetros por hora. Y ahí estaría la rapidez 1. Y con eso nosotros terminaríamos la clase de hoy. Lastimosamente, como no tenemos el Zoom Premium, tenemos que andar así a los apuros. Les agradezco mucho por esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.